Muchas gracias, presidente. Gracias, señora directora. Yo voy a empezar haciéndole una pregunta que me gustaría que respondiera porque creo que no he escuchado nada en torno a esto. Y me gustaría saber dónde está la aplicación del principio de precaución a la hora de autorizar la comercialización de productos que, como este, si se hubiera tenido en cuenta, no se podría autorizar la venta de un producto que contiene fipronil para el tratamiento de los gallineros. En segundo lugar, quería decirle que esto es un suma y sigue y, desafortunadamente, no estaremos ante el último escándalo alimentario. Creo que no han aprendido nada, absolutamente nada, de la colza, de las vacas locas, de la dioxina en las harinas para las aves, del E. coli en Alemania, de la carne de caballo, de los huevos con salmonela, ahora los huevos con fipronil y tantos escándalos que ha habido y que no voy a citarlos todos. Y me pregunto, ¿hasta cuándo van a cerrar los ojos a las consecuencias de este modelo de industrialización cada vez más grande de la agricultura y de este modelo de alimentación en manos de los agronegocios, o mejor dicho, del negocio agroquímico farmacéutico? Me pregunto también hasta cuándo van a seguir apoyando la devastadora industrialización de la agricultura y la globalización de los mercados, que desde luego son un agente también de expansión de las crisis alimentarias. Me pregunto también cuándo se van a dar cuenta de que lo más saludable, lo más seguro y lo más rentable en términos sociales y económicos es la agroecología y la comercialización en circuitos cortos. La solución, señora directora, no está en que usted venga aquí o que salgan en los medios de comunicación con medidas para tranquilizar a la población y para minimizar las pérdidas del gran agronegocio. La solución está en cambiar el modelo y creo que desde la sociedad cada vez más se está pidiendo este cambio. Actúen en consecuencia. Muchas gracias. Onorevole Müller.